las heces propiamente dicha, la misma secreción láctea, mucho cuidado, los exudados, la orina, son mecanismos de salida y obviamente de allí se pueden encontrar los gérmenes aislándolo vía cultivo, frotiz, una toma de muestra para procurar encontrar el germen posible, ¿no? Por lo tanto, chicos, los mecanismos de transmisión, pregunta de examen, esto viene, dice, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? Acá está la respuesta. Tiene que haber un contacto previo, tiene que haber elementos comunes que son parte del contexto de la interacción con el hospedero, puede estar inclusive el aire, el agua, los vectores, y cuando hablamos de vectores, tomen en consideración a los artrópodos, a los mosquitos. En el caso, por ejemplo, anoten ese término, enfermedad metaxénica, y cuando hablemos de enfermedad metaxénica, hablamos de enfermedades transmitidas por mosquitos artrópodos, el dengue, el plasmodium, el triatominos, la luxomia, la mosca común, inclusive las garrapatas y todos los demás. Son los vectores transmisores de las enfermedades. Y hay transmisiones biológicas, transmisiones mecánicas, inclusive de la transmisión, lo que la compañera, ya un grupo ya tiene que hablarme, la señorita del grupo de la señorita de obstetricia. A ver, por favor, si está atenta la señorita Esteban Tacuche. La señorita Esteban Tacuche debe conocer la transmisión vertical. Y cuando hablamos de transmisión vertical son las enfermedades que la mamá lo transmite al bebé, ese se llama el torcho. Y el torcho está comprendido toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes, tuberculosis, sida, sífilis, hepatitis B, una serie de gérmenes que la mamá lo puede pasarlo directamente por la vía de la transmisión vertical, en este caso por la transmisión vía, estamos hablando de la placenta. Y hay formas iatrogénicas donde los médicos, el personal de salud puede cometer, también eso es un problema. La iatrogenia tiene que ver mucho con el proceso clínico que generan los odontólogos, los médicos, cirujanos, enfermeras, técnicos, que pueden generar un daño en el proceso de una actividad médica. Por lo tanto, muchachos, acá tenemos el resumen de los principales elementos generadores de un proceso infeccioso. Tiene que haber siempre un contacto, una adhesión, para eso necesitan fibras, adhesinas. Tiene que haber un proceso de colonización, de multiplicación, como ya dijimos. Y acá viene el tema que vamos a hablar rápidamente, la producción de toxinas. Y las toxinas que vamos a hablar hoy día son endotoxinas, exotoxinas, que vamos a hablar rápidamente el día de hoy. Y también hay un mecanismo de invasión propiamente dicho, utilizando los factores de virulencia, utilizando toxinas, son elementos que participan en el contexto de la invasión, colonización y obviamente la evasión, el punto 6, como verán, dice acá, evasión de la respuesta inmune. Y los mecanismos evasivos son efectos, factores de resistencia a la fagocitosis, de resistencia a los mecanismos de proteasas, de proteínas que tenemos nosotros como mecanismo de protección. Y cuando evaden ese mecanismo, las bacterias también generan mecanismos de evasión. Hay procesos evasivos. Por ejemplo, una cápsula que generan ellos es un buen mecanismo para poder escaparse de un proceso infeccioso grave, en este caso, para generar una expansión de la enfermedad. Y acá hablamos entonces los elementos que participan en esta lámina, hablamos las características de las exotoxinas y de las endotoxinas. Es el tema de hoy que vamos rápidamente a aclarar. Ojo, un detalle importante, y lo veremos en los próximos elementos que vamos a revisar. Todos los factores de virulencia están asociados por mecanismos biológicamente atribuidos a su componente genético. O bien lo adquiere de otras bacterias, o bien se introducen o son incorporados por otros mecanismos que hoy día vamos a hablar, que pueden ser plásmidos, que pueden ser virus, que a una bacteria lo vuelve mucho más potente, más resistente, y el factor de virulencia se vuelve mucho más expresiva. Estos son los elementos, los plásmidos, que vamos a revisar, son elementos genéticos, y la próxima clase hablaremos bastante de esto, que son mecanismos de transmisión genética, que lo incorpora, produce la posibilidad de que la bacteria, quienes asumen o ingresan estos plásmidos, le da un carácter mucho mayor, de mayor virulencia, de mayor capacidad
de multiplicación, de adherencia, mayor capacidad competitiva para hacer una enfermedad infecciosa. ¿Correcto? Esto es lo que vamos a hablar rápidamente. Acá está, chicos, rápidamente, pregunta de examen. Anoten esto también, dice, ¿cuál es la diferencia entre exotoxinas y endotoxinas? Y aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Me voy a dedicar un minuto más a esto, chicos. A ver, cuando hablamos de exotoxinas, son elementos que la bacteria genera y nos dispara a nosotros. Ellos lo generan desde adentro para afuera. Son elementos de proteínas difusibles. Son elementos llamados antigénicas o elementos de toxicidad. Y la exotoxina son propiedades de bacterias gram positivas, gram negativas. Hablando de gram negativas, positivas, son mecanismos de cómo se dividen las bacterias, que lo veremos en la próxima clase. Y estas exotoxinas es exclusividad, como te digo, de estos dos elementos, pero ojo, me interesa que los elementos que ellos pueden ser proteínas difusibles, que difunden al exterior, generan daño, compañeros. Pero lo bueno es que esos elementos nosotros podemos generar antitoxinas. Y por lo tanto, chicos, a ver, para que se den cuenta un dato importante, anoten esta pregunta, por favor, el componente de toxoide. Y cuando hablamos de toxoide, hablamos la capacidad de usar esas proteínas difusibles, dañinas, usarlas como ¿qué? Como vacunas. Y el toxoide puede ser usado, nosotros lo podemos modularlo, usarlo como una vacuna. Cuando ustedes dicen voy a vacunar contra el tétano, ¿qué usa? Toxoide. Voy a vacunar o se vacuna contra se me ocurre la difteria. ¿Qué cosa te están vacunando? El toxoide. Voy a vacunar para la Pertussis. Es una bacteria especial. ¿Qué estamos vacunando? El toxoide. El toxoide es un elemento difusible, pero que te da, ¿qué cosa? Poder de producir, ¿qué cosa? Anticuerpos, antitoxinas. Y podemos usarlo de una forma compensada en forma de vacuna. Cuando ustedes alguna vez lean mecanismos de transmisión asociados o mecanismos de protección, en todo caso, asociados a los elementos de toxoides, es la famosa DPT, D de difteria, P de Pertussis, T de tétano. Y estas mismas toxinas, chicos, reitero, se convierten en toxoide. ¿Para qué? Para usarlos a favor nuestro. Y podemos usarlo como vacuna. Esa es la importancia de conocer las características de toxoide. En cambio, anoten este término, endotoxina, es exclusividad de los gram negativos. Ojo, endotoxinas es exclusividad. Endotoxina no existe de los gram positivos. La endotoxina es exclusividad de los gram negativos. Pregunta de examen, chicos, por favor. ¿Y qué elemento es la endotoxina? Es un elemento que está en el cuerpito, en su cuerpo, en su estructura externa, vamos a decirlo, en la parte externa de la bacteria, de los gram negativos. ¿Y cómo se llama esa endotoxina, la más importante? Lipopolisacárido, LPS. Y este LPS es un elemento propio de la estructura de la bacteria, que cuando muere, cuando esto es expulsado o básicamente activado, el lipopolisacárido, induce a los macrófagos a producir elementos inflamatorios. El lipopolisacárido, ojo, entonces son elementos activadores de la respuesta. ¿De quién? De los macrófagos. Y el pobre macrófago se ve en la necesidad de generar toxinas inflamatorias, citotoxinas inflamatorias, que lo vamos a verlo rápidamente. Un dato importante. No se usa como vacuna, no sirve como toxoide, a comparación del DPT, en este caso de la exotoxina. Esta toxicidad es importante reconocerlo, tiene baja especificidad, induce fiebre, es importante ese detalle, y la invasión bacteriana tiene que ver entonces con el mecanismo de cómo son capaces, como ven acá, la bacteria de introducirse dentro de la célula, dentro de una célula, y multiplicarse y luego pasar a la circulación general. Y miren ustedes, la adhesión bacteriana son elementos propios de los elementos de adherencia, de los elementos que le permiten calibrar su capacidad invasora.
¿Qué cosa utilizan? Vean acá, estos elementos que ven acá como pelos. Estos son los mecanismos de adhesión. Y ojo, todos estos mecanismos requieren receptores. Así que hay bacterias que son exclusividad, van a un lugar donde existe su receptor. Por ejemplo, se me ocurre, el virus de la hepatitis, ¿dónde irá? Solamente al hígado. Si le ponen en el cerebro no va a crecer porque allí no está su célula principal, allí no está su receptor. Entonces, cada bacteria tiene un truco especial, un elemento que le permite adherirse, se llama ligando, y su receptor. ¿Y cómo se llama el ligando? Adhesión, mecanismo de adhesión. Vean aquí una imagen para que vean cómo las bacterias requieren un mecanismo de entrada especial, usan mecanismos de unión a unos receptores para que puedan ingresar. Este es el proceso por lo que las bacterias usan, ¿qué cosa? Factores de virulencia. Reitero, los factores de virulencia le permiten a la bacteria, ¿qué cosa? Colonizar, ser más eficientes en su ingreso, mayor capacidad de multiplicación, mayor capacidad de distribución, de daño, de efecto, de producir daño directo, o la capacidad también de difusión. Ven aquí esta imagen, estos elementos, por ejemplo, del gonococo, que es frecuente en la boca. Estos elementos de los gonococos tienen, ¿qué cosa? Microvellosidades. Y estas microvellosidades le permiten una alta adherencia, una alta capacidad de infección. Por eso que los gonococos, cuando se adhieren a nivel de la boca, en la lengua, en la garganta, y sobre todo a nivel de los órganos sexuales, tanto femenino como masculino, ingresa por la vía urinaria. Por eso que los gonococos producen pus, por su alta capacidad de replicación. ¿Y qué requiere? ¿Qué utiliza? Invasina. Y esta invasina son los elementos que se unen a los filamentos, lo que le permite una alta capacidad de colonización en la Neisseria en ese sentido. Esto va a venir en su examen también, chicos. Anoten, ojo, estamos soltando las preguntas o los bloques, son factores de virulencia. Entonces, chicos, aquí está el truco del tema que vamos a revisar. ¿Cómo se clasifican los factores de virulencia? Según los elementos que lo inducen. ¿Qué cosa es? Plásmidos. Y cuando hablo de plásmidos, son genes que tienen las bacterias y pueden ser transferidas de un lado, de una bacteria a otra. Ojo, de una bacteria a otra. Son genes satelitales, libres, y le da una alta capacidad a generar daño. Miren ustedes, factores de adherencia, embolicinas, endotoxinas, enterotoxinas, el bacilo del anthrax, por ejemplo, produce la cápsula, factor del edema, factor letal. ¿Quién lo induce? Los plásmidos, mis estimados alumnos. Y estos plásmidos, reitero, son genes. En cambio, vean acá la parte de abajo, donde dice fagos. Los fagos que vendría a ser, anoten chicos, estos fagos vendrían a ser virus. Virus que infectan ¿a quién? Obviamente a las bacterias. Y estos virus, dentro de su paquete genético, le van a introducir toxinas. Toxinas del botulismo, toxinas diftericas, la toxina del cólera, por ejemplo, es una enfermedad donde estos bacteriófagos lo han inducido a que el vibrio cólera se infecte y genere toxinas. La toxina del cólera, tremendamente agresiva, la que produce básicamente la enfermedad de la diarrea importante. Ahora bien, chicos, para terminar nuestro tema, las exotoxinas, como verán entonces, revisando un poco la información, son moléculas sintetizadas por las bacterias, ¿no? Reitero eso, secretadas al medio ambiente, hacia afuera, y le permite una alta capacidad, como dijimos, de inducir daño, de inducir algún problema inflamatorio,